Hola, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quien les habla, mi nombre es Sofía Reinaga Pachas. Soy egresada de la Universidad Autónoma del Perú y exalumna de la institución educativa Cristo El Salvador. En el 2004 llegué a la institución y cursé todos los años correspondientes hasta el quinto de secundaria. Eh, Llevándome infinidades de experiencias a nivel educativo, académico, emocional, experiencias sociales, las cuales nunca las olvidaré porque son todos los hechos que marcan a un ser humano, ¿no? Entonces, el día de hoy estoy aquí para poder brindar una pequeña introducción sobre lo que es el soporte emocional. Actualmente estamos viviendo situaciones adversas, situaciones en las cuales no nos hemos preparado con anticipación para poder resolucionar estas situaciones conflictivas en diferentes ámbitos. Si bien es cierto, estamos todos en condiciones en la cual necesitamos fortalecer el aspecto emocional, fortalecer esos vínculos y lazos con las personas que tenemos más cerca. Entonces, hoy, 10 de febrero, quisiera brindarles una pequeña información sobre lo que es el soporte emocional, específicamente algunas recomendaciones para todas las personas que tienen estas actitudes prosociales como individuos de agente de cambio en la sociedad y a su vez para los profesores, personal voluntario que se encuentra actualmente desarrollando esta parte del soporte emocional, que si bien es cierto no necesariamente lo brinda un psicólogo, sino también las personas que tienen en sí este tipo de actitudes, ¿no? Una empatía, una habilidad para poder manifestar situaciones en la cual se genere este fortalecimiento, escuchar a los demás y poder conectar, ¿no? Entonces, hoy que estamos conectados, quisiera brindarles una de las frases que me motiva mucho a mí personalmente y también creo que a muchas personas con distintas experiencias. Sabemos que la inteligencia se desarrolla a través de la resolución de problemas. Esa es realmente la inteligencia, que es la capacidad, ¿no?, de poder resolucionar problemas a lo largo de la vida. Una persona que tiene más experiencias es aquella que va a poder salir a flote de una manera más rápida, se podría decir de esta manera. Entonces, déjenme brindarles esta frase sobre la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas, ¿no? Esta capacidad es algo que se desarrolla a lo largo del tiempo también, es parte de nuestra inteligencia emocional, es parte de nuestros recursos afectivos que nosotros tengamos, que se desarrollan en la infancia, ¿no? Si bien es cierto, la infancia es una de las etapas en la cual se fortalecen esos vínculos con los progenitores o con las personas con quienes se ha fortalecido mayores lazos emocionales y de esta manera se cohesionan, ¿no? Entonces, para poder así tener una resiliencia favorable y estar atentos a las circunstancias que podrán venir o quizá atravesar circunstancias que ya nos tocaron atravesar sin quizá darnos cuenta y ya estamos atravesando una etapa o un momento difícil, pues tenemos que buscar todos esos recursos afectivos, emocionales que tenemos en nuestro bagaje comportamental y poder aflorar todas esas contribuciones que se nos fue dando, ¿no?, durante cada etapa de nuestra vida, ¿no?, gracias al apoyo de las personas que nos rodearon. Entonces, no olvidemos que el ser humano es capaz de poder resolucionar los conflictos que se les presente. Lo que nosotros necesitamos es poder adaptarnos, ser flexibles ante las circunstancias que se presenten en la actualidad y las que se nos presentarán, ¿no?
Si bien es cierto, han habido varias investigaciones con respecto al SARS-CoV-2, COVID-19, ¿no? Entonces, recopilando un poco de información, la salud mental en nuestro país, Perú, ha sido uno de los temas quizá han sido de mayor preocupación finalmente, ¿no? Al inicio tuvimos mayor enfoque en lo que es la salud general, ¿no? El aspecto de la salud física, el cuidado, ¿no? Con los roles de conductas sanitarias que se vienen dando con mayor reforzamiento en la población. Si bien es cierto, en una revista peruana de medicina experimental y salud pública de la revista indexada Cielo, podemos encontrar algunas consideraciones de la salud mental durante la pandemia. Inicialmente, si bien es cierto y sabemos que en China, bueno, causó alarma, ¿no? En un inicio y estrés en la población general, es lo que nos menciona este artículo científico. El miedo a la enfermedad se podría explicar por la novedad e incertidumbre que genera, ¿no? El creciente número de pacientes y casos sospechosos suscitaron la del público por infectarse. El miedo se exacerbó, aumentó poco a poco y causó preocupación por los mitos y por la desinformación en redes sociales y medios de comunicación. Hemos tenido una serie de invasión, se podría decir, de información que hemos ido recibiendo y recopilando en la búsqueda, que nos ha llevado un poco a poco más en querer conocer quizá qué pasará, el estado de alerta, en quizá cuántos fallecidos hay hasta ahora. Eso se fue dando progresivamente, ¿no? Si bien es cierto, ya hay vacunas que han llegado a nuestro país. Sin embargo, aún esto no ha finalizado y hay secuelas, ¿no?, en la población que ha repercutido en las poblaciones más vulnerables, ¿no?, adultos mayores, niños o personas con bajos recursos, quienes pueden subsistir del día a día, ¿no? Entonces, el exceso de información genera en la población, en el individuo, un estado de ansiedad, ¿no? Preocupación constante, ¿no?, del futuro, ¿no? Esto ha causado en la población una inestabilidad emocional, ¿no?, por la mala comprensión quizá también de los mensajes relacionados al cuidado de la salud mental, ¿no? Luego de la emergencia, ¿no?, que ocurrió en China, un estudio reveló que las emociones negativas que mayormente se están dando fueron la ansiedad, la indignación y la depresión, y una disminución de las emociones positivas fueron la felicidad y la satisfacción, según esta recopilación que se puede compartir, ¿no? Esto es algo natural, ¿no?, en el ser humano, que genera un comportamiento errático, ¿no?, entre las personas, lo cual es un fenómeno común, ya que existe mucha especulación, ¿no?, como les mencionaba, del qué pasará, del por qué, cuestionarse sobre mi estado actual. Actualmente quizá no cuento con esos recursos necesarios para mi sobrevivencia, para poder mantener a mis hijos, para poder colaborar más aún a las personas que quizá yo tenía que contribuir en algún sentido, o ahora debo trabajar más para poder respaldar el aspecto económico de mi familia y exponerme a este COVID-19, este virus, ¿no?, que genera de todas maneras una resiliencia, ¿no?, en nosotros mismos, porque son los recursos afectivos aprendidos y experimentados en alguna circunstancia de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, ¿no? Sin embargo, este estado produce ansiedad, ¿no? Esto genera que nuestros sistemas familiares se encuentren inestables, ¿no?, iniciando por nuestras propias personas. Entonces, esta especulación sobre el modo y la velocidad de transmisión de la enfermedad a través de la información ha sido un choque, ¿no?, que ha repercutido en nuestra estabilidad como seres humanos,
¿no? Además de la cuarentena, incrementa la posibilidad, ¿no?, de problemas psicológicos y mentales, principalmente por el distanciamiento, ¿no?, entre las personas. Nosotros los seres humanos necesitamos de otras personas para comunicarnos, para manifestar nuestras emociones, para poder mencionar algunos acontecimientos fabulosos que hemos tenido, o quizá algunas expresiones de nostalgia por la que atravesamos día a día, porque las emociones variadas son algo natural que día a día las generamos, ¿no? Y en ausencia de comunicación interpersonal, es más probable que los trastornos depresivos y ansiosos ocurran o empeoren. Incluso existen trastornos mixtos, ¿no? Por otro lado, la cuarentena reduce la disponibilidad de intervenciones psicosociales oportunas y de asesoramiento psicoterapéutico de rutina. Hay muchas personas que mantienen un rol, ¿no?, de terapeutas y personas que asisten, ¿no?, a este tipo de intervención. Entonces, ¿qué hay de ellas, no? Y así siguientes problemas de salud mental surgirán durante esta pandemia, ¿no? Y post pandemia, ¿no? ¿Qué nos esperará después? Por ello, la importancia de la salud mental, el estado emocional en el cual nos encontramos, la identificación, ¿no?, de nuestro estado, la identificación y el reconocimiento del estado del otro ser, ¿no? La empatía, la sensibilidad, ¿no?, la escucha activa, ¿no?, la observación, la conexión, qué tan vinculados estamos con nuestros seres queridos, qué tan vinculados estamos con las poblaciones con las cuales trabajamos, ¿no?, de manera frecuente. Entonces, como resultado del rápido incremento de casos confirmados y muertes, la población general y el personal de salud experimentaron problemas psicológicos, fortaleciéndose más las áreas de salud e investigación y dejando de fortalecer, lamentablemente, el área de salud mental. Y con esta frase quisiera compartir una de mis inclinaciones por las cuales, por experiencia propia y además por la mayoría de casos a la cual se refieren día a día, no son los más fuertes de las especies los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Esto es una verdad ya muy, muy cierta, ya que al estar nosotros preparados para poder ser resilientes, ¿no?, y tener esta capacidad de aflorar nuestros recursos afectivos para una nueva dificultad, un nuevo conflicto, podemos, ¿no?, salir a flote. ¿Y cuál es el secreto quizá de esta capacidad? Que es la flexibilidad, la capacidad de adaptación a los cambios. Y eso es una cualidad, ¿no?, que deberíamos de ir reforzando en nosotros mismos y así poder ser capaces de manejar esta adaptabilidad y buscar el equilibrio. ¿Cuáles son las recomendaciones que podría mencionar sobre la salud mental para la mejor calidad de soporte emocional? Iniciando por los profesores hacia los niños, niñas, adolescentes, colegas y padres de familia en contexto de pandemia, que es una de las áreas que manejo con mayor frecuencia. Entonces, una de esas recomendaciones es las siguientes. En primer lugar, tenemos que reconocer esos estados, ¿no? Los estados son naturales, si bien es cierto, lo mencionaba hace un momento. Tenemos la tristeza, la preocupación, la irritabilidad, ¿no?, el miedo, la ansiedad. Entonces, el aislamiento obligatorio puede traer consecuencias psicológicas y alterar el estado emocional de cada individuo. Es algo que debemos, en primer lugar, saber identificar, como lo mencionaba, identificarnos a nosotros mismos, cómo nos estamos sintiendo, qué podemos hacer para poder cambiar ese estado, qué actividades podríamos nosotros ejecutar para protegernos, ¿no?, y poder cuidar nuestra salud mental. Y de la siguiente manera, ¿no?, un agente de cambio, una persona que se encuentra dentro de una sociedad, puede ser inicialmente quien pueda realizar estos primeros auxilios a su próximo entorno, ¿no? Entonces, como les mencionaba, existen consecuencias psicológicas, ¿no?, si bien es cierto, en toda la población, ¿no? Sin embargo, no implica
el quizá desligarnos de nuestro rol, ¿no? Con actitudes prosociales. Por ende, existen factores de riesgo en los más vulnerables, lo mencioné, los adultos mayores, los niños, los adolescentes, las personas con enfermedades físicas, etcétera, etcétera. Personas de inclusión, ¿no? Las cuales son importantes, son sumamente importantes en reconocerlas, en poder tomar en cuenta, en poder colocarnos en el lugar del otro y poder decir, pues, ¿qué hago, no? Por esa persona que veo todos los días y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Necesitas algo? ¿En qué podría ayudarte? Simplemente por el tomar la iniciativa de mencionarle, ¿no? Cuál es su estado de ánimo o cómo le va o darle alguna cualidad, ¿no? Y reforzarla. De esta manera estamos contribuyendo, ¿no? A generar una mejor salud mental en la población. Entonces, estos procedimientos para aplicar los primeros auxilios psicológicos para los profesores son 3, ¿no? La conexión, conectar con las personas con quienes trabajamos, conectar, ¿no? Sin embargo, no todas las personas de nuestra población peruana poseen un equipo tecnológico para poder recibir este beneficio, ¿no? Sin embargo, mientras que exista pues esos recursos y la posibilidad, ¿no? Y menos limitaciones, hacer todo lo posible para poder sacar ventaja, ¿no? De que existe un recurso, que existe un celular, que existe una tablet, que existe un iPad, que existe un computador, ¿no? El cual debe ser usado para poder conectar con ese individuo y así fomentar un fortalecimiento, ¿no? Y dar un soporte emocional, algo que quizá se nos olvida o quizá no nos hemos dado cuenta. Sin embargo, es necesario, ¿no? Y hoy estoy aquí para poder brindar esa pequeña información. Como siguiente auxilio psicológico es la observación. El observar es algo muy importante. El observar en qué condiciones se encuentra la otra persona, cómo está su casa, cómo está su ambiente, ¿no? Eso es algo que en las aulas se realiza, ¿no? A través de la observación. Lamentablemente ahora la situación ha cambiado y ya no se puede realizar un reporte conductual, ya no se puede dar una ficha de derivación conductual para que así los docentes puedan manifestar esas actitudes, esos cambios de conducta. Sin embargo, no impide el poder observar a través de, ¿no? Estas herramientas. Lo cual implica también una observación física, ¿no? Una observación de las manifestaciones y esas expresiones que el individuo nos viene dando a raíz de esa pequeña conversación y diálogo que se tenga también con los padres de familia, ¿no? Entonces, como auxilio psicológico he considerado el escuchar. El escuchar también es una de las técnicas utilizadas en psicología. Nosotros los psicólogos trabajamos bastante el tema de la escucha activa y es importante psicoeducar a la población, ¿no? Como vuelvo a repetir, no solamente los psicólogos son capacitados para poder realizar todos estos tipos de técnicas, ¿no? Sin embargo, la persona que tiene estas actitudes prosociales y que le motiva el cambio, ¿no? Y que es consciente de esa motivación hacia una superación como población, puede realizar estos auxilios psicológicos en las condiciones donde se encuentre, ¿no? Rescatar todos estos recursos para poder brindar este beneficio a las personas quienes más lo necesitan. ¿Qué hacer? Muchas veces mencionan, ¿no? Los psicólogos no dan consejos, ¿no? Y es verdad, no damos consejos. Los psicólogos esclarecemos la información brindada por la persona el usuario que viene a consulta, ¿no? Sin embargo, lo que sí manifestamos, y bueno, lo vuelvo a recalcar, es que damos orientación, ¿no? Esclarecemos todas esas inquietudes, aquellas consultas que manifiestan los usuarios al llegar, ¿no? Pero al día de hoy, bueno, he colocado algunos puntos empezando como escuchar más, ¿no? Que hablar para identificar las preocupaciones principales, ¿no? Muchas veces nos hemos
puesto a pensar, ¿no? O quizá analizarnos a nosotros mismos. ¿Nosotros escucharemos más o hablaremos más? ¿No? ¿Escucharemos más a la otra persona o hablaremos más? Entonces, identificarlo, en primer lugar, inicia por nosotros mismos. A su vez, identificar esas preocupaciones o lo que aqueja a esa persona, ¿no? ¿Cuáles son esas preocupaciones principales? Y escuchar más, ¿no? Y estar atentos a la información que nos están brindando. Realizar preguntas abiertas como cuándo, qué, quién y dónde, ¿no? Es algo que nos genera, ¿no? Ese vínculo y en ese momento fortalecimiento de la entrevista, de poder recopilar la información necesaria para poder brindar esa orientación que requiera, ¿no? En la persona quien la está brindando. Por otro lado, el reconocer los recursos internos y capacidades de afrontamiento en nosotros mismos es uno de los pasos a tomar, ¿no? Y también en los de la otra persona. Todos tenemos recursos favorables, ¿no? Factores protectores que nos ayudan a poder impulsarnos y ser mejores día a día. Proveer información clara, sencilla y honesta, ¿no? Por ejemplo, una de esas frases que he tomado en cuenta es: todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. No tenemos que saberlo todo. ¿Es así? Entonces, estar paciente y calmado, tomarse el tiempo necesario para lograr ese estado. Mencionar ello, ¿no? Tómate el tiempo necesario para poder atravesar ese proceso. Tómate el tiempo necesario para lograr un estado de estabilidad, ¿no? Mereces eso. Entonces, eso significa que estamos permitiendo la expresión, permitiendo esa superación, ese proceso, ¿no? Permitir expresión emocional también es uno de los puntos que lo toco, ya que existen diversos estados emocionales como la tristeza, la preocupación, ¿no? La irritabilidad, y es parte de la vida, es parte de sentirlo. Entonces, pueden haber personas que están atravesando quizá un duelo, una pérdida o alguna noticia negativa de la cual un familiar se encuentra atravesando una dificultad física, ¿no? Entonces, es importante estar allí para esas personas con quienes nosotros estamos vinculados y con quienes se ha fortalecido un gran vínculo, ¿no? O iniciar a fortalecer ese vínculo, tener esa intención de realizarlo, ¿no? Escuchar las propias opciones de la persona y ayudarle en su toma de decisiones. Como bien lo mencionaba, esclarecer la información, ordenar la información y hacer que esa persona se dé cuenta, ¿no? De los recursos, de los factores protectores que sí tiene, que cuenta con ellos, que cuenta con personas a nivel familiar, a nivel personal, que cuenta con un entorno favorable, que cuenta con una entidad que puede dar un soporte emocional, ¿no? Unos puntos que he colocado en esta pregunta, ¿no? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Por ejemplo, presionar a que las personas hablen, ¿no? Es algo que no deberíamos hacerlo, a pesar de que vivamos con los tiempos límites, con los tiempos justos, cortos. Entonces, intentar acelerar su discurso es una gran debilidad para poder fortalecer un vínculo y así brindar un soporte emocional. Es algo que no nos daría ventaja, ¿no? Hacer preguntas del por qué. ¿Por qué? Es una de las cuestiones que brinda mayor inestabilidad durante ese intercambio, ¿no? Durante ese diálogo, ¿no? Ya que podría implicar una comprensión del juicio, ¿no? Del otro. Entonces, invalidar, por ejemplo, emociones o subestimar el nivel de comprensión de la persona también es uno de los puntos que he colocado, ya que no deberíamos de realizarlo, porque como les mencionaba hace un poco, dejar que la persona atraviese el proceso, dejar que esa persona pues demuestre la tristeza, demuestre de repente esa incomodidad, que pueda brindar ese descargo contigo, ¿no? Realizar juicios, ¿no? Dar nuestras propias opiniones, ¿no? Con respecto al tema que nos están, ¿no? brindando, ese tema personal, delicado que estamos nosotros oyendo. Es de suma importancia como desde qué perspectiva pues podamos verlo, ¿no? Desde qué óptica nosotros podamos aportar y contribuir.
Así que usar una terminología técnica también es uno de los factores que he colocado, ya que bueno, hay personas que pues tienen un nivel de instrucción mucho menor y eso implica a que tengamos que producir palabras al nivel en la cual ellos se encuentren para que pueda ser una comprensión pues adecuada, para que así el mensaje, ¿no? Y el soporte emocional y el manejo de la situación sea la adecuada, sea favorable para que la persona también pues pueda entenderla, ¿no? Entonces es uno de los grandes pasos para poder iniciar a brindar este soporte emocional. Otro de los puntos es, durante este tipo de diálogos, ¿no? Hablar de uno mismo no sería necesario, ¿no? Y sus problemas de los otros, ¿verdad? Quitándole sitio a la experiencia de quien la está manifestando, ¿no? Ya que en ese momento la escucha activa debe ser la adecuada y óptima para poder brindar ese soporte que se requiere. Dar falsas promesas también es una de las variables por la cual no se debería atravesar, ya que se estaría comprometiendo con la otra persona, ¿no? Y poder así no contribuir en su estabilidad emocional, que es el objetivo, ¿no? Incluir preceptos de alguna creencia particular que no sea de la persona o que no la haya mencionado, ¿no? Si bien es cierto, es de respetar cualquier tipo de religión, ¿no? Sin embargo, no colocarlas en momentos no precisos o necesarios, ¿no? Y por último, quebrar los lineamientos éticos que corresponde y compete a los profesores, ¿no? Otra de las recomendaciones técnicas, ¿no? Profesionales que se les puede brindar de parte del Departamento de Psicología es derivar los casos a través de un reporte de observación conductual y una ficha de identificación, ¿no? De rasgos característicos y variables asociadas a las necesidades que presentan los estudiantes. Existen diversas variables, diversas necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces es necesario que ellos, quienes están en más contacto con los estudiantes a diario en sus diversas materias, en sus diversos cursos, es de gran importancia identificar cuáles son esas necesidades o dificultades de aprendizaje, ¿no? Para poder así realizar un pequeño descarte y iniciar con una intervención, ¿no? O derivación al profesional especializado. ¿Cuál sería una de las recomendaciones principales para los profesores? Solicitar, por ejemplo, asistencia psicológica cuando sienta la necesidad de ser escuchado, porque como les mencionaba, todos somos seres humanos, todos estamos atravesando este confinamiento, esta pandemia en la cual muchos de nosotros no estábamos preparados para poder actuar y decir, bueno, ahora estamos en pandemia, sigamos adelante. Bueno, tenemos estos recursos. No, a muchos de nosotros nos ha llegado esto como si fuese pues un golpe, ¿no? Un golpe más para la vida, para algunos más, para otros menos, ¿no? Porque existen diversos recursos financieros, recursos educativos, recursos económicos, recursos humanos. Entonces, allí nos estamos yendo al área de factores protectores y factores de riesgo. ¿En qué situación nos encontraremos? Entonces tú eres un agente de cambio, tú puedes brindar soporte emocional, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones que les brindo a los profesores es solicitar esa asistencia psicológica cuando sientan la necesidad de ser escuchado. Manifestar sus necesidades en cuanto al área afectiva, emocional, ya sea por factores personales, individuales, familiares y variables asociadas al aspecto laboral, ¿sí? Por ende, trabajamos en el Departamento de Psicología diversas programaciones, ¿no? Para poder intervenir de la manera más adecuada, brindando el soporte psicopedagógico, el manejo adecuado de las entrevistas, ¿no? Individuales, familiares, etcétera, etcétera, ¿no? La asistencia a los talleres es una de las recomendaciones que puedo brindarles a los profesores, a las charlas, capacitaciones, terapias psicológicas brindadas, ¿no? Exclusivamente para ellos, ¿no? Para el personal de pedagogía y miembros de la institución educativa, quienes somos talento humano y colaboradores de una empresa.
Otro punto que menciono ahora es promover la participación y asistencia de los padres de familia, ¿no? Si bien es cierto, los profesores son quienes tienen más vínculo y contacto con la población estudiantil y también con las familias, ¿no? En este caso del distrito, ¿no? Entonces, qué bien y qué rico es promover la participación y asistencia de los padres de familia, ¿no? Estos tiempos son otros, son distintos. Actualmente la psicología está siendo más posicionada en la población. Actualmente es necesario reconocerlo, ¿no? Entonces, he notado cambios, ¿no? De que la población está aceptando día a día más, ¿no? La psicología y el soporte emocional, el ser escuchado, ¿no? Promover entonces la participación y asistencia de los padres de familia en las charlas de orientación psicológica para fomentar mayor psicoeducación en la población y así generar cambios y efectos favorables en las conductas y en los ambientes de aprendizaje, ¿no? Entonces es un rol, ¿no? Pedagógico y a la vez de agente de cambio, ¿no? Con actitudes prosociales. Entonces, qué lindo que la población esté cambiando esa mentalidad, ¿no? Que día a día ya solicite apoyo psicológico, que felicite y refuerce qué bien que estén brindando este tipo de sostén, ¿no? O soporte, ¿no? Entonces esos cambios en pensamientos, esas creencias que ya están yendo por un buen camino, cambiándose, ¿no? Están yendo para mejoría. Entonces es agradable escuchar ese tipo de, ¿no? de expresiones de la parte de la población. Para despedirme voy a brindar una frase, un concepto que, realizado hace pocos días en inspiración a todos los niños y adolescentes y al rendimiento académico. El bienestar mental de los niños y adolescentes favorece un crecimiento saludable y genera estabilidad emocional. Como resultado, un buen rendimiento académico. Sin nada más que decirles, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, quizá algunos en sus hogares, pero por este medio un abrazo cálido y fortalecedor. Sigamos adelante y seamos resilientes. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Chao.